Bienvenido José Forteza a Latinoamérica de Moda. Para mí esto es un honor, porque todos ustedes que nos están escuchando, ustedes no saben, la primera vez que yo conocí a José Forteza, yo temblaba de miedo, porque yo estaba muy nerviosa. Lo invitamos para un evento de Ileana Yepes en Nueva York y a mí me tocó recibirlo, entonces yo obviamente era con Aura Marina Hernández, pero entonces era recibirlo y yo súper nerviosa porque Vogue, ¿sabes? Vogue, y yo decía, ay, que vino Vogue, y estaba, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, y José fue tan amable conmigo desde ese momento, siempre ha sido lo máximo conmigo, y yo dije, wow, qué increíble, o sea, José, su actitud, todo, la carrera que tiene, cómo está involucrado en el mundo de la moda y que me trate así de chévere. Yo decía, esto es como un dream come true, así que tenerte para mí aquí en Latinoamérica es un honor, José. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme. De esa anécdota que hiciste, me acuerdo muy bien. Y has hablado de gente muy querida, además de que a ti te quiero muchísimo. Y te lo has ganado a fuerza de talento, de trabajo y de ser una gente muy linda. Sí, yo creo que esa anécdota que hiciste puede ser un buen pie para empezar esta conversación. Y tú decías, José Forteza, con la trayectoria que tiene en la moda, uno no puede creerse su resumen, uno tiene que hacerlo. Y una manera de ir haciendo el resumen sin creérselo y sin alejarse de la realidad y sin despegar los pies del piso es aprender de todo el mundo. Y cada vez que veo una cara mucho más joven que la mía, que en la medida en que pasan los años casi todo el mundo es más joven que yo, pues todo lo que hago es abrazarlo porque son una fuente tremenda de aprendizaje y de inspiración. O sea, yo aprendo de todo el mundo. O sea, todos los días aprendo. Aprendo de mis cuasinietos que me hacen la vida mucho más rica. Aprendo de la gente más joven con la que trabajo. Aprendo de los diseñadores jóvenes y de los más tradicionales. Aprendo de todo el mundo. Aprendo de cada vez que respiro estoy aprendiendo. Y creo que hasta el último día, el día que me vaya a morir, que me toque, voy a aprender cómo es morirse y eso también va a ser una experiencia tremenda, ¿no? Así que nada, es vivir abrazando a todo el mundo, es vivir tratando de querer a todo el mundo y así llegaste toda mi vida. Y ahora mira, me invitas a tu podcast y para mí es realmente un placer tremendo, un honor y otro momento de aprendizaje. Así que muchísimas gracias de verdad por tenerme aquí y a todos los que nos van a escuchar. No, y siento que eso que hablas del aprendizaje, la verdad es que yo con José he aprendido muchísimas cosas. Hemos viajado, compartimos viajes, compartimos esa pasión por, que lo hablábamos ahorita antes de empezar, o sea, esa pasión por Latinoamérica. Yo creo que parte quien a mí me la inculcó mucho fuiste tú. O sea, sobre todo porque era algo que creo que lo hablamos muchas veces de la importancia que necesitábamos darle en las páginas de la revista, en todo, a lo que se estaba haciendo en Latinoamérica, porque al final nosotros éramos la revista de Latinoamérica. ¿Estás de acuerdo? Me acuerdo perfectamente de otra cosa. Hace unos añitos, no mucho, estábamos en Dominicana Moda. Estábamos sentados desayunando juntos en las casas del 16, un lugar entrañable para mí. Uf, Eh, sí. no es un anuncio no pagado, sino que somos familia, o sea, no estoy... Y ahí nos sentamos y hablamos justamente de esto. Hablábamos de muchas cosas y hablábamos también de cuánto nos agradaba que en un evento como aquel realmente fuera un evento latinoamericano donde no se estaba educando. De hecho, y esto es un chisme y no voy a revelar nombres, y nos quejábamos de alguien que estaba en una de las casas de enfrente que no era latinoamericano y que un poco había gente que le estaba haciendo la corte y decía, pero ¿por qué? Si hay mucho más talento latinoamericano caminando esas pasarelas y presentando trabajo que lo que esta persona va a presentar aquí. O sea que sí, creo que sí, que siempre he estado clarísimo de que esta es mi región. Siempre he estado muy claro en todas las esferas en las que he trabajado. Ya en el curso de la entrevista se van a enterar de que mi vida no empezó en la moda. Sí, me ha quedado muy claro que soy rotundamente latinoamericano, aunque también y es algo que siempre me gusta decir. No en un sentido de ninguna manera ostratizante, ¿no? Yo soy un ciudadano del mundo, yo soy un ser humano, todos somos seres humanos, no importa dónde hayamos nacido. Lo que pasa es que a cada uno nos tocó, por circunstancias de la vida, representar una región y recordarle al resto del mundo que esa región existe y que es parte de la gran comunidad de la que estamos todos haciendo vida a partir de ahí. Entonces sí, soy muy latinoamericano, sin olvidar que ante todo somos parte integrante del resto del mundo. No debemos pensar
ni los africanos, ni los asiáticos, ni los europeos, ni los norteamericanos, que por ser ellos son especiales. Somos especiales porque somos seres humanos. Pero lo que sí es especial es lo que podemos aportar al resultado común de toda la humanidad, y eso es muy importante que no se nos olvide nunca. José, entonces empecemos. Cuéntanos cómo empezó José Forteza en el mundo de la moda. Wow, mira, habrá gente que lo sepa, gente que no. Yo lo que estudié fue Relaciones Internacionales, se suponía que yo iba a ser diplomático. Estudié Derecho Internacional. eh, Confieso que mientras estaba estudiando, eso es una carrera que te da muchas aristas, ¿no? Te prepara para muchas cosas, te da mucha cultura general, vas aprendiendo un poco la extensión de lo que vas aprendiendo si tienes esa fortuna, como la tuve yo con mi familia, de aprender en tu casa muchísimas cosas que tienen que ver sobre todo con el arte y con cualquier manera de expresar la personalidad y el entorno social, en definitiva, y sociológico de cada persona. Eso me lo aportó la carrera de Relaciones Internacionales. Después supe que tenía que aprender a hablar de lo que estaba percibiendo. Y entonces mi primer empleo, que fue en Canadá, en una embajada en Canadá, en el departamento cultural, eh, renuncié a parte de mi salario para que me pagaran la carrera de comunicaciones, que era un complemento de lo que había hecho. Estando en ese, digamos, cubriendo ese currículum, empecé a enterarme de que las formas de arte eran para mí, a mi juicio, la manera más dúctil, la manera más viable de decir cosas en cualquier manifestación del arte. Desde esa obra que tienes detrás de ti, que además me encanta, eh, la plástica, el cine, la música. En aquel momento todavía no llegaba yo a asumir que la moda era una forma de hacer arte. Sin embargo, la moda se impone sola. Después que terminé mi trabajo en aquel sitio, también entendí que la política me quedaba mucho más cómoda desde afuera, interpretarla, tomar mis propias decisiones y hablar lo que me diera la gana, que ser parte de un establishment que me forzaba como representante diplomático, además de 22 años, que no tenía mucho sentido, a decir lo que ellos querían que yo dijera. Y entonces me dediqué a la música, y dentro de la música no fue así. Alguien me dijo, ¿por qué tú no vienes a trabajar a un sitio donde nos hace falta gente joven que pueda comunicarse en varios idiomas? Mi principal asset era que hablaba más de un idioma, Ujú. para representar artistas. Y así me convertí de pronto en representante de artistas y escogí artistas de jazz. La razón es que el jazz es, digamos, que la música de los músicos. El jazz es la manera más libre de expresar con notas y con sonidos lo que quiere decir un creativo. Y el jazz me enseñó que cada vez que una nota, que una frase, que un acorde está diciendo algo, está mostrando una estética. Y entonces, de una manera muy, digamos que, no rara, sino poco convencional, poco habitual para el mundo del jazz, donde todo el mundo se ponía un trajecito negro, agarraba no sé, su lord, como decíamos nosotros, con la cabeza medio lado, el pianista así tumbado. Empecé con los dos artistas que tenía en aquel momento a decir, espérate un momento, aquí hay que estudiar la imagen de ustedes, vamos a trabajar la imagen. Me fui metiendo, y en el momento en que me convertí en productor de jazz, ya me metía en todo. Entre las cosas en las que me metía era en la imagen de mis artistas. Hubo dos pianistas, amigas, dos pianistas francesas, que en aquella época tenían un vínculo muy fuerte con la moda, que son Katia y Marielle Lebec, que siguen trabajando. Y el esposo de una de ellas, Semyon Bischoff, que era el director de la ópera de Hamburgo. Y gracias a ellos, cuando estábamos en Alemania, me iba con ellos a visitar diseñadores y aprender que eran diseñadores. Y después empecé a trabajar con Toshiba Emi, con esos artistas en Osaka y Tokio. Y fue mi primera vez en Ginza. Eso va a explicar después en el curso de la conversación, y tú lo sabes, mi pasión por los diseñadores nipones y por el minimalismo japonés y toda esa historia. Y la primera vez que yo dije, esto es serio, esto es un arte, fue cuando abrieron simultáneamente dos Miyake y Yamamoto en cuatro esquinas que hay en Ginza, que eran como la esquina de la discordia. Todo el mundo, era carísimo abrir ahí. Y abrieron simultáneamente sus dos tiendas. En las otras dos esquinas había dos grandes marcas europeas. Y la manera en que aquellos japoneses se estaban imponiendo, en que imponían una estética,
en que decían cosas con lo que diseñaban y con lo que hacían vestir a la gente. La manera en que Katia y Mariel se subían a un escenario con una pieza de Yamamoto o de Miyake y adelantaban lo que iba a decir después quien fuera, que fueran a interpretar desde Ravel hasta Delibes. Dije, esto tiene que ver con mi historia también. Y empecé a vestir a mis jazzistas de acuerdo con digamos, el perfil sonoro, la propuesta que estaban haciendo en cada disco. Me empecé a meter, los estilistas nada más que querían que se vieran bonitos, yo quería que dijeran algo, y empecé a meterme en las tapas de los discos. Y así fue como realmente llegué a la moda de manera totalmente empírica. En aquel momento, o sea, como hay un dicho muy cubano, ojalá no tengan que quitarlo, que dice que cortando huevos se aprende a capar. Entonces fue así justamente como yo lo hice. Ya después el negocio de la música, porque también, aunque no lo parezca, tengo una mentalidad que saca números, el negocio de la música se puso un poco complicado con el streaming, con toda esta historia, y busqué un derrotero diferente. Se estaba creando con un par de amigos acá, o tenían el plan de crear una nueva casa editorial con una fórmula que era licenciar títulos internacionales y hacerlos para Latinoamérica. De inicio era básicamente traducir contenidos y agregar un poquitico, un plieguito más de la revista, de contenidos netamente latinoamericanos radicados ya aquí en Miami. Entonces me metí con ellos en aquel proyecto, de inicio, lo confieso, para tener un ingreso adicional. Y como un proyecto del que yo era parte fundadora, de así nació Irías Publishing Group. El tercer título de Irías fue justamente Vogue, que lo licenciamos para América Latina, y de momento, sin saber cómo había sido aquello, me vi convertido en uno de los editores de Vogue, y empezamos a hacer el Vogue Hombre, y ahí sí me preparé. Ahí empecé a hacer cursitos, empecé a ir a estudiar cursos de verdad, empecé a prepararme más en serio, y así entré en la moda. Y de esto hace ya un montón de años, 22 años. Qué interesante la parte sobre todo de, porque al final siento que mucha gente ve la moda como algo banal y al final es un medio de comunicación, así como es un arte, y yo siempre lo digo, para mí la moda es arte, o sea, yo cuando veo una pieza, o sea, me gusta meterme y entender un poco más y por qué hubo ahí la inspiración y cuando lo ves en el canvas, por decirlo así, que es la modelo, Claro. entender ese movimiento y esa magia, pero sí expresa muchísimas cosas, o sea, entonces muchas veces, a mí que he tenido también la oportunidad de trabajar con músicos, es impresionante la importancia de la vestimenta para expresar un mensaje. Y eso, a ver, y nos pasa a nosotros todos los días. O sea, yo hoy me vestí así porque hoy quiero, o sea, reflejo eso. Y esas, para Claro. mí eso es lo más bonito de la moda, que la gente lo use como un medio de expresión. Totalmente. Es que no hay, es que incluso el concepto de vestimenta, el más elemental, cuando tú te echas algo encima, tú te crees que lo estás haciendo únicamente para tapar el frío, pero mientras más básico sea, más está hablando de cómo es tu personalidad, y a la vez que cada vez que tú sales y te pones 3 veces lo mismo, tú estás diciendo a la gente, yo soy así porque para mí esto no es importante, o sí es importante que ustedes sepan que eh, lo principal no es lo que me van a ver puesto. O sea que siempre hay algo que estudiar de la gente cuando se viste, desde la vestimenta hasta la alta costura, hasta lo más sofisticado, ¿no? Desde lo más elemental y cotidiano hasta lo más preparado. Siempre la moda dice que por eso es un arte, por eso es un arte, y por eso es una arista sociológica de la cual no se puede prescindir, además de que es una industria gigantesca que le da comida a un montón de gente. Mueve muchísimo la economía. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo empiezas? O sea, ya sabemos cómo empezaste en la moda. ¿Cómo Ya, empieza ese awareness de el mundo de la moda latinoamericana? sí. Aquí sigue la historia. Ya trabajando en Vogue, te confieso que te comentaba que lo primero que hacíamos era un poco Traducir. al español y qué sé yo, y teníamos un pequeño pliego. En ese pequeño pliego empezamos a destacar, empezamos a mencionar qué era lo que estaba pasando con la moda latinoamericana. Hubo 2 países que fueron en aquellos años los primeros a los que fuimos. La gente pensaría en Colombia. No, no, los primeros puntos en los que se fijó nuestra atención por lo que estaba pasando allí con los eventos fue, en primer lugar, Perú, en segundo lugar, Venezuela. Eran justamente 2 sitios a los que se iba.
tenían dos eventos de moda realmente muy destacados. Eh, en Venezuela la mirada iba mucho más a lo que pasaba sobre la pasarela, las modelos por toda la tradición de las grandes Misses, y estaban muy mezclados el concepto de la Miss, la moda. La moda era para vestir a la sociedad venezolana, como le llamaban en aquel momento, the A-list de Venezuela, y por supuesto para vestir a las Misses potenciales y a los eventos de las Misses. El resto de la gente lo que hacía era que importaba las grandes marcas, por supuesto, y las marcas internacionales, pero digamos que los creadores venezolanos se centraban en vestir a las Misses porque era el gran evento. Y Ujú. así la industria iba creciendo, casi sin darse cuenta, la industria de la moda. En el caso de Perú, resultó más interesante, porque como tenía una visión, digamos que más de industria y más de ofrecer una vitrina a los textiles peruanos, que eran muy ricos. O sea, era tan importante vender el algodón pyme, era tan importante vender la alpaca, vender la lana, que eh, ellos fueron creando y fue posiblemente la primera gran muestra de la efectividad del concepto de marca país que yo vi en América Latina, lo vi en el Perú. Ahí empezamos a ir a Perú Moda. Cuando llegué a Perú Moda, quedé fascinado y fue la conexión, digamos, más fuerte que tuve de lo que era la parte creativa y toda la artesanía de la moda y cada uno de los elementos desde el punto de vista de creación, desde el punto de vista de respeto al diseñador, pero también de intención de llevar al consumidor el hábito de vestirse con prendas nacionales, porque lo que querían justamente era venderle a la moda sus textiles. Eso fue impresionante y también me resultó muy impactante que con toda aquella garra estética que había tenido para mí el movimiento de la moda japonesa antes, cuando yo estaba en la música, lo vi en Perú también, porque culturalmente están muy unidos a Japón. Hay raíces muy fuertes que los unen Ujú. en muchos sentidos, desde la culinaria, desde lo que comes hasta lo que vistes, hasta lo que haces, ¿no? Tienen una presencia asiática muy interesante, japonesa. Entonces me capturaron por esas razones y por muchas otras. Ahí vi el trabajo de La Plata como no lo había visto nunca antes. Ahí vi el respeto por los textiles y por supuesto también por primera vez vi perfiles muy definidos creativos en quienes estaban enseñando su trabajo en aquellos años y durante el resto de mi experiencia, digamos, peruana en la moda. Creo que sí, que ese fue el momento, mi participación en Perú Moda, mi participación en la Semana de la Moda de Venezuela, fue el primer gran encuentro mío con la moda y cuando entendí que había una moda latinoamericana, que había una necesidad imperiosa de que el resto del mundo lo supiera y que era tremendamente injusto que nos pasáramos la vida hablando de marcas europeas y estadounidenses cuando lo que teníamos en nuestra región era y es tan importante y tan meritorio. Ahí fue que me convertí tal vez en el caballito de batalla de no me interesa que me hables de fulano y mengano, sino que tenemos una gente con un solo nombre que suena indio, que suena auténtico y que merece el espacio en nuestra revista para que la gente lo conozca. ¿Y cómo has visto esa evolución desde, o sea, cómo has visto esa evolución de la atención que creo que no solamente a nivel de medios se ha tenido para la moda latinoamericana, sino también del consumidor? O sea, creo que parte de lo que hizo la pandemia para muchos diseñadores fue poner la atención en lo local, porque Claro. obviamente ya no, eso, no podías ir a las grandes tiendas, todo está cerrado y tenías esta producción local que la tenías al lado y si querías una t-shirt era, o sea, la gente se empezó a dar cuenta de que había como diseño en cada uno de sus países. Creo que a muchísimos en Latinoamérica les pasó. Entonces, ¿cómo has visto y qué crees que ha cambiado que hemos empezado a tomar esta atención hacia los diseñadores de nuestra propia región? Seguro. Yo creo que ha habido dos cosas. Primero, ya hay un momento en que, bueno, pasamos por la invasión china
y todo el espanto del fast fashion y toda esa historia. Después que la gente un poco ha empezado a curarse de eso y ha empezado a sacudirse de ese lastre de alguna manera, creo que han empezado a mirar a las producciones nacionales a partir de que también las grandes marcas internacionales, cuando empezábamos a hablar, te decía que yo tengo la conciencia de ser latinoamericano, pero no en un sentido tropizante, o sea, sino que somos parte del mundo. Entonces, el buen momento ha sido cuando las grandes marcas internacionales que están ubicadas en otras geografías empezaron a mirar hacia América Latina y empezaron a enterarse del talento de los creadores latinoamericanos y los empezaron a llevar a su estética y los empezaron a llevar también a sus estructuras como directores creativos. Ese fue un buen momento. Creo que también eh, el haber podido insertar nombres de América Latina como Carolina, como, bueno, los grandes nombres de la moda latinoamericana, del diseño latinoamericano, empezaron a llegar a partir, la mayoría de ellos, de Nueva York o de París o de Milán, a una producción importante y a un conocimiento importante entre la gente que consume moda. Eso también ayudó. Es un proceso que ha llevado 30 años, pero que se ha ido logrando poco a poco. Y entonces ya los más jóvenes, con la inspiración de que sí se podía lograr, como lo habían logrado ellos, y ya con, digamos que con una visión estética más personal y más regional, más de sus raíces, empezaron a seguir esos caminos y por supuesto la vista siguió puesta en ellos. Ese fenómeno se sigue produciendo porque, o sea, y obviamente con todo el respeto y la veneración que merecen los grandes nombres eh, latinoamericanos de hace 30 años, básicamente lo que ellos hacían era importar tendencias y un poco adecuarlas a su vocabulario creativo y al final no veías algo distintivamente latinoamericano, sino en muchas ocasiones colecciones eh, muy puntuales de ocasión, valga la redundancia, que la gente asumía y se ponía, porque, sobre todo no porque tal diseñadora o tal diseñador por ser latinoamericano lo representara, sino por el nombre mismo, que era yo Ujú. estoy vistiendo tal cosa, yo estoy vistiendo una pieza de tal señor de Dominicana o lo que fuera, más que porque lucías realmente algo que fuera auténticamente de nuestra región. Ya eso se ha ido un poco que imbricando, ¿no? Ya cuando tú dices, tengo puesta una pieza de María Cornejo, estás pensando también que es una chilena. Ya cuando tú te pones algo de X, sabes que tú me conoces y no me gusta decir nombres así porque respeto mucho y no quiero ser injusto con el resto, pero bueno, porque dice, me salió. María. El punto es ese, que ya la gente se siente que están mejor representados cuando se visten con sus diseñadores, cuando visten sus géneros, cuando están representando un punto de su región, los hace, digamos que más distintivos, porque sobre todo hablan el mismo lenguaje. De alguna manera, no sé, una túnica, una pieza, una parca puede o no ser capaz de pronunciar la ñ. Entonces sabemos cuáles son las parcas y cuáles son las blusas y cuáles son los pantalones que pronuncian la ñ y cuáles no. Y entonces eso nos hace sentir bien, orgullosos y nos da gusto pagar por eso. Sí, o sea, a mí me pasa mucho que para mí, a mí, yo lo que siento que hacen las piezas de moda latinoamericana además son piezas de conversación. Siempre la gente, o sea, llaman la atención, la gente pregunta, la gente, y qué sabroso poder contar una historia, qué es lo que hay detrás. Y creo que hoy en día los diseñadores tienen que enfocarse mucho en eso también, en poder generar esto en el consumidor, que no nada más sea te lo vendí y ya, sino Ya. que la gente también pueda, al final yo siento que son los principales, el consumidor es el principal amplificador de un producto. Si yo estoy contenta y lo llevo con ese orgullo que justamente estás comentando, probablemente se lo voy a contar a todo el mundo y me Ah, va a encantar que me pregunten y si no me preguntan voy y lo cuento. Entonces, así es como empezamos a sí, es como a fomentar también esto un poco que siento que yo, para mí, como yo lo veo, es que todos somos partes de esto. Y como lo hablamos al principio, al final la moda es parte de una economía muy importante. total. Y para mí, lo que decías de, o sea, por lo menos, o sea,
gobiernos que apoyan el mundo de la moda porque entienden el ingreso que generan trabajo, generan eh, para mí, ojalá, o sea, yo creo que parte del crecimiento de Latinoamérica y como yo lo quisiera ver más adelante es que cada gobierno se involucre muchísimo más en cómo impulsar esto, porque así como dices en Perú, a nivel de los textiles, los tejidos, o sea, en Uruguay la lana, todo esto al final lo que mueve es la economía de un país. Seguro. Mira, ya estamos en un tema que también creo que es esencial, ¿no? Para la industria en nuestra región, y es la participación de todos los que deben participar. Como bien tú comentabas, y lo digo siempre, el consumidor es el principio y el fin de la industria. Es donde se realiza todo y donde nace todo, porque los diseñadores tienen su toque de inspiración, pero esa inspiración llega, aunque te digan muchas veces, está en todo, está en las hojas, está, pero sí, ¿sabes? Siendo realistas, la inspiración de todo diseñador está en imaginar cómo va a vestir una persona su pieza. Al final el consumidor es su ¿Cómo gran se va a ver en la calle? Exacto, ¿cómo la pieza se va a ver en la calle en una persona que no es una modelo? Así. totalmente. Las modelos están lindas y todo está genial, pero además, afortunadamente, cada vez, y esto sería otro tema de conversación, cómo de alguna manera se ha diversificado y se ha convertido en mucho más estéticamente democrática la pasarela de hoy día, como ves todos los tipos físicos, como ves todas las tendencias de expresión personal sobre una pasarela. Así que el principio y el fin de esta industria es siempre el consumidor. De ahí sale la inspiración después, aunque venga la hojita y la mariposa, o la fauna y la flora, o el espacio extraterrestre, cualquier cosa te puede impulsar a despertar tu buena creativa, pero siempre imaginando cómo va a vestir el consumidor. Así que eso es esencial. Creo que sí, que los consumidores son importantes, creo que los diseñadores nuestros también lo están entendiendo. Y eso es otro elemento que tal vez no había hablado antes. Entonces, como los diseñadores no solo es el orgullo, sino que saben que ellos son los únicos que pueden tener un medio de expresión, que pueden tener herramientas expresivas diferentes a las que se tienen en otras geografías, porque son de aquí y porque lo han vivido y porque han crecido en eso. Entonces, si unimos al diseñador, unimos al consumidor, unimos al sector privado que entienda que es una buena coinversión dirigir hacia la moda lo que ellos estén haciendo, no importa en el territorio en que lo estén haciendo. Y a eso le agregamos los gobiernos, el interés de los gobiernos, de las instituciones gubernamentales, por entender que es una fuente de ingresos importante económica, por entender además que tienen el deber, digamos que la obligación como seres humanos, de incidir en las producciones para que sean sustentables, para que sean ecosostenibles, para salvar al planeta. Y a partir de ahí también, cuando incentiven a los creativos a trabajar con esa conciencia verde, vamos a ver las cosas maravillosas que se están viendo en el último probablemente quinquenio, de muchísima gente con un montón de talentos que están incorporando los elementos importantísimos y esenciales de la economía sustentable a la moda. Entonces, vamos a lograr muchísimo más de lo que creo que cuando empezó esta parte de la conversación hablábamos de cómo yo había visto el desarrollo de la moda latinoamericana. Creo que a mi juicio, honestamente, ha sido más lento de lo que yo hubiera querido, pero en una nota positiva. Creo que sí, que en los últimos 5 años ha ido cambiando. Eso propició lo que tú comentabas de que en este año de pandemia la gente haya tenido a qué acudir y hacia dónde mirar cuando han necesitado seguir expresándose a través de la moda y del atuendo y de la vestimenta también. Entonces, creo que sí, que se están alineando los astros al final para que el resultado sea positivo en muchos sentidos, en tener una moda con acento regional, en tener una moda con identidad sólida, en que no haya apropiación y en que además de eso haya conciencia de que lo que tenemos puede trabajarse de manera sustentable para no acabar con el mundo en los próximos, qué sé yo, 50 años. Claro. Y aquí, y un poco hilado a lo que estás comentando, sí, para las personas que nos están escuchando, que probablemente sí conocen uno que otro diseñador o eso, por lo menos hay mucha gente que obviamente cuando hablamos de diseño latinoamericano piensan en estos nombres, como bien decías, que están en Nueva York, en París, en Milán, pero a nivel local, ¿cómo fomentamos que la gente conozca más de su industria y que la adquiera? Y no solamente, o sea, pensando
que la persona que nos está escuchando no nada más es el cliente que va y compra, sino también eso, a nivel de medios, a nivel de plataformas, a nivel de industria, de instituciones. ¿Cómo, Mm. cómo hacemos eso? Sí, mira, lo primero que debo decir es que el gran diferenciador de este momento en el que estamos conversando tú y yo, y que se ha potenciado muchísimo más a través de durante 2020, son estos medios. O sea, esta posibilidad que tenemos de estar conversando tú y yo es la misma que tienen los diseñadores de haber hecho, muchos lo han hecho durante 2020, sus desfiles virtuales, de haber mostrado sus colecciones de manera virtual. Las redes sociales han ayudado muchísimo en ese sentido. Creo que por primera vez en la historia está en las manos de los propios creativos y de sus estructuras, por pequeñas o grandes que sean, llevarle a la gente lo que está sucediendo con su producción, dónde pueden comprarla, porque a veces la pueden comprar aquí mismo. O sea, no hay ni que ir a una tienda, no hay ni que tener el acceso, no sé, súper poderoso y omnipresente de aquellos que van de una gran cadena de distribución y le dice te quiero a ti no, como los bouncers de las discotecas de los 80, ¿no? Ahora tú no me quieres en tu, no sé, como se llame tu tienda gigantesca y tu gran cadena, pues yo tengo la mía que la puedo crear por aquí, tengo mi canal que lo puedo crear por aquí, puedo vender y puedo fortalecerme, por supuesto. Dicho esto, está la responsabilidad de los medios tradicionales, eh, como es, eh, como es Vogue, como es GQ, como son, o GQ, como son las revistas con las que contamos para seguir llevando nuestro mensaje, que además tienen, como no tenían hace 15 años, una estructura digital cada vez más prevaleciente y más poderosa que llega a la gente. También está la responsabilidad, por supuestísimo, de los influenciadores. Y cuando hablo de influencers, no me refiero al nuevo concepto. La gente piensa que los influencers nacieron cuando nació una red social y una niña o un muchacho simpático se pararon y se vistieron. Eso es absolutamente falso. La primera influencer de la historia se llamó Mary Pickford, fue una niña con rolitos y que salió en una película Silente. Y entonces todo el mundo empezó a ponerse rolitos, todas aquellas mujeres, a pesar de que era una niñita la que las estaba usando. Y como ahí estuvo Valentino, y Valentino se habla del gender bending, el primer tipo que salió, se vistió que tú no sabías bien lo que estabas mirando y que se ponía sombras aquí, fue Rudolf Valentino en los años 20 del siglo XX. Y mucho antes, mucho más atrás, por supuesto, con un alcance mucho más limitado, estuvieron las grandes bailarinas de ballet, las grandes divas operáticas, que se encaramaban en aquellos escenarios y la gente no sospecha que, qué sé yo, que María Taglioni bailó en La Habana. Y estamos hablando de es que el siglo XIX, porque entonces, ¿qué te puedo decir? Aquella María Taglioni se puso un collar de perlas y se puso una pulsera de perlas para hacer un ballet y al otro día toda la sociedad habanera andaba perlada. Entonces, o sea, el poder de un influenciador siempre ha estado ahí. Ni contar con las grandes figuras del rock, con las grandes estrellas, con la Marilyn Monroe, con el gran cine. Ahora, lo que pasa es que es un poquito menos complicado, ¿no? No te tiene que firmar una gran distribuidora cinematográfica ni productora cinematográfica, sino que volvemos a lo mismo. Igual que los diseñadores tienen este canal, lo tienen los influencers. Y los influencers sí, ojalá entiendan, como lo están entendiendo muchos, que su responsabilidad, que tienen una responsabilidad cuando se refiere al mundo de la moda, no solo demostrar lo que justamente más merezca ser mostrado, eh, a diferencia de lo que muestran porque les pagan. Yo creo que tienen que tener conciencia de que está bien, hay que comer, voy a mostrar esto porque me lo pagaron, pero voy a enseñar y voy a vestirme con esta pieza de este diseñador que es súper talentoso, que no está asesinando el planeta cuando produce, aunque no tenga el dinero para pagarme, aunque lo único que puede hacer es prestarme la pieza o tal vez regalármela con buena suerte. Pero qué bien se deben sentir cuando lo enseñen. Y tengo ejemplos de influencers que lo están haciendo. Y no me importa mencionar a Atenas Hernández. Ay, No, ay, yo te iba a no, decir que hay que mencionar a una muy buena amiga de ambos. sí, pero ojo, no es que Atenas sea nuestra amiga, es que Atenas se gana partiéndose el cuello el derecho a ser mencionada porque cada vez que se viste, no importa que lleve una gran marca con la que tenga algún compromiso, también se cuida de ponerse piezas de creadores latinoamericanos todo el tiempo, como lo hace Kelita Sí. Lamas, que, Ujú. que, que, o sea, no tiene, digamos, que el perfil de carrera de influencer que tiene Atenas, que él hace muchas otras cosas, pero es un influencer porque la gente desde que fue director de Es Bola una sigue la influencia. apoya.
o como de pronto está haciendo Carla Martínez como directora de Vogue, que cuando se viste, cuando sale, cuando se presenta, enseña eso. Sabes que a Carla le fascinan las joyas, sobre eso siempre está enseñando joyas latinoamericanas. Creo que, y estamos hablando de personas que conocemos que están estrictamente en el mundo de la moda. O sea, hay, no sé, muchas más que pudiéramos mencionar. Tengo muchas, y tenemos muchas más amigas que no sean Atenas que Sí, a todas el respeto y a todos el respeto, porque hay influenciadores masculinos que también son muy importantes, no nos olvidemos de los hombres que también son un canal importante de difusión de la moda y que además a veces un deportista es capaz de vender mucho más que 18 modelos o 28 actores. Eh, la verdad es esa. Entonces, los influencers son también otro eslabón muy importante que en este mismo instante trascienden en muchas ocasiones a los medios tradicionales y trascienden en muchas ocasiones a un website o a lo que puede hacer un diseñador por sus propios medios. Si a todo esto volvemos, vuelvo a mencionarlo, le agregamos el apoyo que pudieran tener de gobiernos, de instituciones y de marcas para difundir su trabajo y para crear justamente, porque la conciencia del consumidor se crea a golpe de vista y a fe de calidad. Si tú ujú, muestras un buen diseño, si tú si ellos se enteran cuando lo toquen o cuando lo miren o cuando estudien de qué va, que hay calidad en la producción de ese diseño después y en las colecciones. Y si además de eso les hacemos entender que vale la pena consumir, y lo insisto una vez más, lo que no mata al planeta porque es sostenible, porque es ecosostenible, porque es sustentable, porque es bueno con nosotros como entes que respiramos y vivimos, eh, es por donde debemos seguir. Creo que esa es la manera, esa es la manera en que veo que debe hacerse y que puede hacerse. Y creo que 2020 y la pandemia y el aislamiento y las dificultades nos han enseñado que esto que estoy diciendo y que estamos comentando los dos es absolutamente cierto. No es un enteleque, es absolutamente cierto. José, para quienes nos están escuchando y dicen, wow, yo quiero trabajar en ese mundo de la moda y no sé ni por dónde empezar, ¿qué recomendarías tú por dónde empezar? Y esto te lo pregunto no solamente para la gente que nos está escuchando, sino porque yo siento que a mí tú me ayudaste mucho en ese sentido, porque obviamente yo llegué y yo venía de trabajar en marca, eh, eh, trabajar en marcas latinoamericanas, pero obviamente yo he cambiado mucho, o sea, yo trabajaba en relaciones públicas cuando tú y yo nos conocimos y después pasé a editorial y era una cosa totalmente distinta y parte de lo que creo que aprendí mucho fue, bueno, hay que leer, hay que investigar, hay que conocer, hay que tener curiosidad. Pero entonces te pregunto, ¿qué recomendarías a la gente que hoy nos está escuchando y dice, wow, yo quiero empezar ahí? ¿Cómo empieza? Claro, que voy a decir la gente, cuando lo oiga al principio a veces sí, claro, todo el mundo dice lo mismo, pero es que absolutamente sí. Lo primero es prepararse, estar bien preparado porque la competencia es fuerte. O sea, lo que estoy diciendo no es, tal vez en los años en que empecé yo era menos complicado porque no existía Ideas Publishing Group y lo co-creamos cuatro locos. Pero ya existen un montón de Ideas Publishing Groups y ya existen casas editoriales que han abarcado casi todas las opciones. Entonces, para ganar hay que estar bien preparado, el mejor preparado y además hay un elemento, por supuesto, de buscar las vías más expeditas que también funcionan. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí me llegan un montón todos los días de mensajes, yo quiero hacer esto, cómo entro. Yo lo que hago es lo mismo que hacíamos en tu época, les digo, manda tu currículum, manda tu propuesta, pero además les paso el correo de la editora de moda tal, de la directora de moda tal, el correo de la subdirectora tal. Pásaselo, manda tus trabajos, pero sobre todo, siempre les digo, estate seguro de que lo que tienes que mostrar vale la pena. Porque, Ujú. o sea, yo entiendo que todos quieren empezar por Vogue, pero no es posible que todos empiecen por Vogue. Vogue es, digamos que es una frase cliché espantosa, pero es lo que es la Biblia de la moda. Entonces quiere decir que uno que es católico no se entera. Es la Biblia de la moda, es la Torá de la moda, ¿qué quieres que te diga, no? Digamos que realmente una revista, y cuando digo Vogue, ya no hablo solamente de la revista impresa, hablo de todo el entramado que significa digamos que el toro de comunicación que es Vogue.
que es una imagen un poco rara, un toro de moda, pero ¿por qué no? Si lo usó Picasso y todo. Así que, entonces, la vida de Clark por Vogue es la misma que de todos los medios, que obviamente también es justo reconocer que son más exiguos de lo que eran hace años atrás. Hay menos medios. Entonces, ¿qué les sugiero? Que se busquen su propio espacio por aquí y que se den a conocer por aquí, pero que paralelamente vayan aprendiendo. ¿Te das cuenta? O sea, tu podcast, hay ejemplo, Eva Hughes fue CEO de Condenas Latinoamérica y ha tenido su podcast. Y es altamente probable que la conozca mucha más gente ahora, de la gente que la conoció cuando estaba en una oficina como CEO y presidenta de Condenas México y Latinoamérica. Porque ahora se ha creado su espacio como figura pública y se ha dado a conocer. Y todo lo que tiene que decir se lo oye mucha más gente decir. O sea, son ejemplos que pongo, como el tuyo, pongo el de Eva, pudiera poner muchos otros. Entonces las vías son esas, las tradicionales, que es manda tu currículum, busca quién es la persona, participa en todo lo que veas que va a pasar con el mundo de la moda, pero sobre todo prepárate. Entonces, ve con herramientas, no vayas a inventar porque ya todo casi está inventado. Y también está la iniciativa personal, que son estos ejemplos que te estoy poniendo, ¿no? Los podcasts o el trabajo en redes o lo que sea. José, qué rico conversar contigo otra vez, porque siempre, ahorita no estamos sentados en una mesita comiendo rico, pero sí me encanta poder reconectar contigo, escucharte, escuchar hablar de este mundo que siento que es tan bello, yo lo amo y lo adoro genuinamente, o sea, como que me toca a mí el corazón compartir esa pasión contigo, creo que es algo que nos conecta y poder compartírselo a todas las personas que nos están escuchando eh, para que también eso, o sea, para mí creo que parte del mensaje es vamos a involucrarnos un poco más, porque al final es algo, es lo nuestro y siempre es chévere trabajar y cuando crece uno, crecemos todos. Entonces, a todos los que nos están escuchando, los invito a que si no conocían a José, probablemente lo han leído muchísimo. José es un mago de las palabras en todas las editoriales de Conde, pero los invito a que lo sigan también en Instagram, @José Forteza, Forteza con Z, y vean de verdad, o sea, también se pongan curiosos, como digo yo, de todo lo que conoce y describan a José y todo lo que conoce y que les cuente, porque además creo que Jos a mí me ha abierto mucho los ojos en la moda, sobre todo también en Centroamérica, que es parte de toda esta herencia y de cosas maravillosas que se hacen en el continente. Entonces, José, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí compartiendo con Latinoamérica de moda. No, no, al contrario, de nuevo, como dije al principio, muchas gracias a ti, mi admiración, mi respeto, mi orgullo. Yo me aguanto a veces contigo, estoy orgulloso de ti porque me parece un poco patronizing, ¿no? Un poco quién soy yo para estar orgulloso de nadie, ¿no? Si yo no soy nadie. Pero en mi caso, como nos une una historia tan linda como tú eras una bebita, sigue siendo casi una bebita, porque yo soy un apuesto joven. En tu caso, sí, no me importa, no siento ningún reparo en decir que me da orgullo estar conversando contigo hoy aquí, me da orgullo la carrera que has hecho y que estás haciendo. Y por supuesto, tremendo placer conversar con todos los que estén ahí, mientras más mejor, y aquí me tienen siempre. Mientras dure este cerebro fresco, aquí voy a estar. Muchísimas gracias, Jos.